Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día y por la oportunidad de acercarnos nuevamente a Dios a través de su palabra, porque esta es palabra de Dios y a través de ella nos acercamos a Dios. El tema de la predicación del día de hoy es: ¿Dios está en tu boca o en tu corazón? Sobre eso vamos a estar platicando, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que esta mañana que vamos a abrir tu palabra, seas tú quien nos hable a través de ella, Señor, y que podamos recibir en nuestro corazón lo que tú tienes para nosotros. Envía tu palabra, Señor, y que haga todo aquello para lo cual tú la envías en cada persona que esté escuchando este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, la pregunta: ¿Dios está en tu boca o en tu corazón? Hoy en día, con tanto dolor que ha causado la pandemia, con tanta muerte, tanta desolación, hay tantas familias enlutadas, hay tantas familias angustiadas porque están sus seres amados hospitalizados, entubados. Es tan difícil, estamos viviendo días muy duros y entonces es muy común escuchar a la gente hablar de Dios, porque lamentablemente cuando estamos nosotros en crisis, en sufrimiento, es cuando más buscamos a Dios. La verdad es que lo tenemos que buscar siempre, pero muchas veces es solo cuando estamos en el día del conflicto que nosotros buscamos a Dios y nos aferramos a Él, pero algunas veces como que Dios solo está en nuestra boca. Escuchamos mucho a la gente decir: sí, es que lo dejamos en las manos de Dios, esperamos de Dios, Dios nos ayude, Dios sea con nosotros, pero de verdad en su corazón no ha habido un cambio. En su corazón no vive Dios, así que Dios está en su boca, pero no está en su corazón. Y eso lo vemos diario. Todos hablan: sí, Dios me ayuda, Dios esté conmigo, Dios... Pero solo estamos esperando recibir de Dios y no estamos esperando darle a Dios. Si somos hijos, tenemos que darle también, porque qué triste sería que un hijo nuestro viniera solo a pedirnos. El hijo deleita el corazón del Padre. Así que si realmente nosotros somos hijos, tiene que haber una transformación en nuestro corazón. Pero si solo está en la boca de estar, pues es solo un dicho, ¿verdad? Es solo algo que se dice porque los demás dicen, o como cuando escuchamos a alguien que su familiar está grave y dice: pues ya solo estamos esperando la voluntad de Dios. ¿A qué se refieren? Bueno, estamos esperando que se muera. No, la voluntad de Dios no la sabemos. La voluntad de Dios puede ser levantarlo o puede ser llevarlo. Pero cuando escuchamos a alguien decir: ya solo esperamos la voluntad de Dios, hasta con un tono así, normalmente no está refiriéndose a estoy confiando en Dios y aferrado que su voluntad es santa, es agradable y es perfecta, y sea lo que sea que Él decida, lo vamos a aceptar. No es esa la actitud, sino que solo la voluntad de Dios, por no decir solo que se muera estamos esperando. Y Dios no es así. Eso es cuando no se conoce a Dios verdaderamente, por lo tanto, no son hijos de Dios. Dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esa es la palabra fuerte que Dios le da al pueblo a través del profeta Isaías. Y esto vuelve a repetirse. Y vemos nuevamente que hay un pueblo que se acerca de boca a Dios, que hay un pueblo que con sus labios pareciera honrar a Dios,
pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está buscando su propio beneficio, ser satisfecho carnalmente, pero no está buscando a Dios. Dice, es simplemente un mandamiento de hombres, no hay temor de Dios. Y tristemente, esto se repite, porque el corazón del hombre es el mismo, y el corazón natural del hombre natural, el hombre natural es el que no es hijo de Dios, pues de repente habla de Dios, porque es como costumbre, ¿verdad? Como que es nuestro léxico, nuestra forma de hablar. Sí, pues esperamos en Dios, confiamos en Dios, pero de verdad es cierto, de verdad está en nuestro corazón, de verdad ha habido una transformación en nuestra vida. No, porque no hemos pasado de muerte a vida. Seguimos perteneciendo a este mundo caído y siendo pues hijos de Adán, no hijos de Dios. Y ese es el mayor problema. En la pregunta, ¿Dios está en tu boca o en tu corazón? Espero que esté en tu corazón. Porque si solo está en tu boca, necesitas que esté en tu corazón, para que entonces se produzca un cambio verdadero en ti. Veamos lo que nos dice Romanos 10, del 10 al 16, vamos a ver. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí nos habla de la boca y del corazón, pero dice, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando nosotros recibimos el don de la salvación, el regalo de la salvación que nos da Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos justifica. Él nos declara justos, siendo pecadores. Nos limpia de todo pecado y nos justifica. Y esto lo creemos con el corazón, lo creemos profundamente. Y al creerlo en el corazón, hay una transformación en nuestra vida de tal manera que hasta lo confesamos con la boca. Pero el proceso empieza en el corazón. Ahora, si nosotros solo estamos repitiendo como un loro repite, sin entendimiento, sin tener verdaderamente a Dios en nuestro corazón, sin que nuestro cuerpo realmente sea templo y morada del Espíritu Santo, porque no somos hijos de Dios, entonces solo va a estar en nuestra boca. Pero aquí dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuántas veces pues nos han tratado de avergonzar? Muchas veces. Sin embargo, pues no podemos cazar completamente en el mundo porque no somos parte del mundo. Nosotros aquí en el mundo somos extranjeros y advenedizos, porque nuestra verdadera ciudadanía como hijos de Dios está allá con Él en los cielos. Y hacia allá vamos. Dice
pero todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque va a ser desde nuestro corazón. Ahora dice, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo van a invocar en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Es que son los diferentes pasos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y entonces dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así pues, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír, cuando la Biblia nos habla de ese oír, está hablando de escuchar y de entender. No es solo oír un sonido que no tenga ni siquiera sentido, no, es comprender que realmente la palabra toque nuestro corazón, impacte nuestro corazón. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace. No es algo que nosotros podamos hacer, es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, si somos hijos. Si no somos hijos, no. Ahora, ¿por qué predicamos? ¿Por qué hablamos del Señor? ¿Por qué hablamos de la palabra de Dios? Porque dice que cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo van a creer si no han oído de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Para que puedan oír, tiene que haber alguien que les predique. Y cuando hay alguien que les predique, entonces van a haber oído. ¿Quién puede decir hoy día que no ha oído del sacrificio precioso de Jesucristo en la cruz del Calvario? Pues tal vez muchos han oído, pero no todos han creído. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a venir a confiar en Dios, a descansar en Dios, a recibir a Dios como Padre, si realmente no le han creído? Esto es racional, tenemos que entenderlo, tenemos que creerlo con nuestra mente y con nuestro corazón. Por eso la palabra, cuando nos habla del primer gran mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque es racional. Yo lo amo porque así lo razono, porque sé que Él me amó primero. Sé que Él me rescató del lodo cenagoso del pecado. Y por supuesto me sigue limpiando, porque mientras seguimos en el mundo, pues seguimos pecando. Pero Él nos lava en su sangre preciosa. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Primero tiene que estar en el corazón para que salga por nuestra boca. Si solo sale por nuestra boca, ahí no hay justificación. No hemos sido justificados y entonces nuestra vida sigue siendo igual. Una vida libertina, una vida de pecado, no una vida que agrade al Señor, porque el Hijo de Dios debe cumplir la palabra de Dios, como dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si de verdad somos hijos de Dios, lo tenemos que amar porque es nuestro Padre. Y si lo amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Pero si nosotros queremos seguir viviendo una vida libertina, simplemente no hemos pasado de muerte a vida. Simplemente, aun cuando Dios está en nuestra boca, no está en nuestro corazón. Por lo tanto, no somos hijos de Dios. Dice 1 Pedro 1, 14 al 16. 1 Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa es una orden.
No es una sugerencia, es una orden. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes cuando vivíais en vuestra ignorancia. Quien no es hijo de Dios vive en ignorancia, porque no conoce la verdad, que es Cristo Jesús. No conoce el camino, que es Cristo Jesús. Entonces vive en ignorancia y no es hijo de Dios. Y entonces va a vivir una vida desordenada. Pero cuando nosotros queremos vivir una vida desordenada, dice, no se conformen. Si hay alguien que se ha convertido al Señor y todavía tiene deseos de lo que vivía en su vida pasada, santifíquese, póngase a cuentas con Dios, venga directo con Dios. Porque no podemos seguir viviendo en desobediencia. No podemos seguir anhelando la vida de ignorancia. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Dios, que fue quien nos llamó, quien tocó nuestro corazón para que nosotros seamos sus hijos, es santo. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe haber tacha. Si nosotros estamos viviendo en pecado, no somos santos en toda nuestra manera de vivir. Pero es que yo soy bueno, es que yo ayudo, es que yo... No, eso son buenas obras. Las buenas obras son porque ya somos hijos. Pero para ser hijos, las buenas obras no sirven de nada. Por eso de repente escucha uno gente ahí que dice, pórtate bien, pero de nada te sirve. No, es que nosotros tenemos que tener una conducta intachable, pero porque somos hijos de Dios, no para ser hijos de Dios, sino porque ya lo somos. Porque nosotros no podemos comprar nuestra salvación con nuestra buena forma de vivir y con buenas obras. Porque si así fuera, Cristo no tenía por qué haber muerto. Jesucristo le dijo a Dios antes de ser capturado, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y quién derramó su sangre para redimir nuestros pecados? Jesucristo. Él fue el único. Antes de Jesucristo, pues se tenía que derramar la sangre de los corderos como Dios lo había ordenado en la ley. Por supuesto tenían que ser corderos que aparentaran ser puros, ¿verdad? Tenían que ser blancos, no tenían que tener ni una manchita de pelitos de otro color, no, o lana de otro color, ¿verdad? Tenían que ser limpios, puros, en toda su fuerza, no tenían que ser cojos, no tenían que ser mancos, no tenían que ser tuertos, tenían que ser perfectos. Pero eso solo era figura del verdadero Cordero, que es Cristo Jesús, quien derramó su sangre preciosa. Recordemos que Él murió desangrado hasta la última gota de su cuerpo, hasta la última gota de sangre cayó. Porque lo que no había caído en las heridas donde fue lacerado, pues cuando le metieron la espada en el costado, ahí terminó de salir la sangre que había. Y toda esa sangre la derramó por amor a ti y por amor a mí. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que Él es quien nos limpia de todo pecado. Entonces, si Él ya nos limpió de todo pecado, ¿qué andamos anhelando vivir como viven en el mundo? ¿Qué andamos anhelando vivir en vicios y en pecado? Lo que la palabra de Dios, que la palabra de Dios es clara al señalar el pecado. Y aquí están los listados completos de pecados. Y por supuesto nos dice, todo lo que ofende a nuestro prójimo o a Dios es pecado. Y aquí ya completamos, ¿verdad? Pero hay listados completos de pecado. Hay en Corintios, hay en Romanos 1, están los listados de pecado. Entonces aquí está, no podemos decir, no lo sé. Tenemos a nuestro alcance la Biblia. Y la palabra nos manda a ser santos en toda nuestra manera de vivir. No a decir, bendito Dios, gracias a Dios, primero Dios. No, eso de repente solo es tener a Dios en la boca. Tenemos que tenerlo en el corazón para cuando digamos primero Dios, así va a ser.
es porque de verdad estamos confiando en Dios. Que en el momento que nosotros digamos, estoy esperando la voluntad de Dios, de verdad estemos esperando la voluntad de Dios. Eso quiere decir que si estamos hablando de un familiar que está grave, si él muere, pues fue la voluntad de Dios y lo voy a aceptar. ¿Me va a doler? Por supuesto que me va a doler. Va a haber dolor, va a haber tantos sentimientos que se dan en nuestro ser cuando muere alguien. Y va a haber un luto, todo eso es normal. Pero eso no quiere decir que no aceptemos la voluntad de Dios. Cuando murió mi hermano fue algo tan difícil para mí. Pero yo le dije al Señor, no entiendo, pero lo acepto, porque es tu voluntad. Racionalmente acepto, porque es tu voluntad. Y entonces cuando vuelvas a decir, estoy esperando la voluntad de Dios, no lo digas así en forma miserable, estamos esperando ya solo la voluntad de Dios. No, dilo con fe, con esperanza, porque no sabes cuál es su voluntad. Porque si su voluntad es levantarlo, lo va a levantar. Escuché el testimonio de una hermana que estaba con un cáncer terminal y en el hospital le dijeron los médicos a la familia, miren, llévense a su mamá porque la verdad es que ella va a morir. Ella ya solo tiene 1 o 2 días de vida. Así que mejor llévensela a su casa para que ella muera rodeada de amor, ¿verdad? No muera sola en el hospital, sino que muera con ustedes, llévensela. Y ellos se lo llevaron y eso fue hace como 20 años. Y ahí está. Estaban esperando la voluntad de Dios y la voluntad de Dios fue sanarla y la sanó. Se la llevaron a morir supuestamente, pero Dios le dio vida. Así que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Cuando digas, estoy esperando la voluntad de Dios, dilo con fe. Dilo con agradecimiento, con esperanza en Dios y acepta lo que Él decida. Acepta lo que Él decida, sea lo que sea, acéptalo. Por duro que sea, pero esa fue su voluntad. Y si es su voluntad, es santa, es agradable y es perfecta, aunque no le encontremos lo agradable, aunque no le encontremos lo perfecto, pero es que Dios sabe más que nosotros. Su mente es infinita y nosotros es finita, es chiquita, tiene tope. La de Él no. Él conoce la historia completa, nosotros solo conocemos el pedacito. Él conoce todo. Así que, si vas a decir, primero Dios, bendito Dios, esto está así, gracias a Dios, que no sea solo porque está en tu boca. De nada te sirve honrar a Dios con tu boca si no lo honras con tu corazón. Porque si lo honras con tu corazón, lo vas a honrar con tu vida. Y entonces vas a ser santo porque Él es santo. Así que si vas a ser santo porque Él es santo, ya no vas a tener vicios. Y si tienes vicios y no sabes cómo quitarlos, clama a Dios, para Él no hay imposible y Él te va a ayudar a quitarte los vicios. Si estás viviendo una vida desordenada, una vida de pecado, entrégasela a Dios. Y Él te va a limpiar para que Él esté en tu corazón, te santifique, te glorifique, te justifique y te santifique. Y entonces va a estar en tu corazón y vas a vivir santo en toda tu manera de vivir. Y cuando cometas un pecado, lo vas a sentir porque eres templo y morada del Espíritu Santo. Y entonces vas a venir corriendo a Él a pedirle perdón por ese pecado, con dolor por haberlo ofendido una vez más. Y la palabra dice que el que confiesa su pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Cristo dio su vida por ti y por mí. Así que, si Dios solo está en tu boca y no en tu corazón, corre. Dile que quieres ser su hijo. Arrodíate, ven corriendo. Porque como nos dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Si tú no lo has recibido por tu voluntad, si no crees en tu nombre, en su nombre de corazón, no te ha dado la potestad de ser hijo. Pero si ya lo hiciste, eres hijo. Así que si no eres hijo, corre para tenerlo en tu corazón. Y que puedas hablar de Él
como dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Las dos es necesario. Vive una vida santa, porque aquel que nos amó, que es Dios, es santo. Bendito Padre, cuánto te amamos, Señor. Gracias te damos porque tú eres nuestro recurso inagotable. Señor, y en este tiempo de tanto dolor, que nosotros sabemos que tú sabes por qué permites, aunque no lo entendamos. Sabemos que es porque es necesario que todo esto acontezca, por duro que sea. Señor, si alguien está escuchando este mensaje, que no es tu hijo, toca su corazón, que tu Espíritu Santo llegue y toque y transforme, para que no te tenga solo en su boca, sino también en su corazón. Transforma corazones, redime, Señor, santifica, para que podamos ser santos, porque tú eres santo. Y entonces tener fuerzas como las del búfalo, para honra y gloria tuya. Te amamos, Padre, en tus manos te dejo a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Rodéalos con tu amor, cúbrelos con tus alas de protección. Escóndenos en la roca que es Cristo el Señor, porque tú eres nuestro alto refugio y nuestra torre fuerte. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que ve a refugiarte en tu Dios y tenlo en tu corazón y luego en tu boca. Que Dios te bendiga.